Queridos hermanos, buenas noches. Es una alegría poder compartir este tiempo de webinar esta noche. Y Dios comprende los desafíos a los que estamos enfrentando durante la pandemia. Y esta pandemia está obligando a la iglesia a reevaluar y responder con un nuevo anhelo para caminar íntimamente con Dios y hacia también al avivamiento de la alma y del espíritu. Y realmente nosotros queremos ser una iglesia misional para salir y para llevar la mensaje de Jesucristo para dentro de esta tormenta que es la pandemia. Estamos realmente contentos que aunque estamos en medio de esto, las iglesias están con su soporte para misiones, con sus donaciones, todo está caminando y creciendo en términos de misión. Esto es parte realmente de la ADN de la alianza. Y hoy es una alegría también compartir ese tiempo con Pastor Decio de Carvalho, Pastor Juan Parodi, Pastor David Mutre, y realmente que Dios siga bendiciendo este tiempo muy precioso que tenemos nosotros. Gracias también por Pastor Miguel y por todos que están organizando este webinar. Muchas gracias. Pastor David, por favor, la oración. Gracias. Hermanos queridos, oremos al Señor. Soberano Dios, a ti nos acercamos por medio de nuestro bendito Señor Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. Y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios que vive en nuestros corazones, que mora desde cuando nos arrepentimos, cuando te confesamos nuestros pecados y tú nos perdonaste. Muchas gracias, Señor, por esta actualización ministerial. Ya meses anteriores, cada presentación ha sido de gran bendición para todos nosotros. Muchas gracias por la manera como tú has usado a cada uno de los expositores y expositoras, y por todos los hermanos consiervos y consiervas que hemos permanecido fieles en estas reuniones, recibiendo instrucciones, desafíos para seguir adelante en medio de esta adversidad que nos ha tocado vivir por la pandemia del COVID-19. Y hemos visto, Señor, que todo obra para bien, porque tu palabra, porque el cumplimiento de la gran comisión no se ha detenido en medio de esta pandemia. Y úsanos, Señor, en esta noche conforme a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Disculpen que tenía el micrófono apagado. Les decía que es una alegría estar una vez más aquí en esta noche. Y vamos ahora a ver, antes de escuchar a los panelistas, a los expositores, vamos a ver un vídeo de unos misioneros peruanos. Gracias, David, por ese testimonio. Que Dios a ti y a tu esposa, hijito, los bendiga mucho y los cuide en ese país. Que ustedes hagan resplandecer la luz del Evangelio, entonces también donde el Señor les lleve para servir como lo están haciendo. En esta noche tenemos, como hemos tenido las noches pasadas, también 3 expositores que van a estar compartiendo sus temas. El tema para esta noche, recuerden que tiene que ver entonces con las misiones en la nueva normalidad. Y tenemos entonces, en primer lugar, vamos a dar un tiempito para que nos saluden. Primero el reverendo Decio de Carvalho, quien es director ejecutivo de Comiban Internacional. Ha servido en el barco Dulos, en América Latina y en el continente asiático. Así que voy a dejar un par de minutos para que Decio, por favor, nos dé un saludo a todos. Hola, buenas noches a todos. Qué alegría participar. Si me escuchan bien, hacen eso porque estamos todos medio zoomeados con esas experiencias
complejas que hemos tenido con la tecnología. Pero una alegría estar con ustedes, una alegría participar y escuchar que la Iglesia del Señor en América Latina ha seguido comprometida con la obra de Dios aquí, allá, en todo lugar. Me da alegría también ver a algunos que conozco y conocer a muchos nuevos hermanos y amigos en esta noche. Gracias, gracias, Decio. Ahora quisiera presentar, bueno, aunque ya no necesita presentación, al pastor David Mutre. Como todos sabemos, David es pastor de la Iglesia Alianza de Milagro, ahí cerca de Guayaquil. Es presidente de la Alianza del Ecuador y presidente del CLA, de la Confraternidad Latinoamericana Alianza. David, por favor, un breve saludo para todos. Hermanos, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Miguel Ángel, por este tiempo. Honramos el nombre del Señor por todos los que se han mantenido fieles durante estos webinars y los hermanos que han estado participando como expositores y también expositoras. Ha sido de gran bendición para nuestras familias y también han enriquecido nuestros ministerios en medio de esta pandemia. Como dice la Escritura, todo obra para bien y la predicación del Evangelio no se ha detenido. Y esta noche estamos con muchas expectativas para poder aprender algo más y seguir adelante en la tarea que el Señor nos ha encomendado. Agradecemos al Señor por la fidelidad de los hermanos durante todos estos meses de pandemia y que hemos tenido esta actualización ministerial. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, David. Y para mí es una alegría también presentar a Juan Carlos Parodi, un viejo amigo, literalmente hablando. Nos conocemos desde la chiquititud, somos de la misma iglesia allá en Lima, Perú. Y Juan Carlos fue uno de los primeros misioneros que salió del grupo de jóvenes justamente con el barco Dulos y luego entonces fue misionero en pueblos no alcanzados. Ahora está trabajando en Manchester, allá en el Reino Unido, en un nuevo ministerio con generaciones emergentes, en un contexto postmoderno y postcristiano. Juanca, un saludo, por favor. Bueno, para mí es una alegría el poder estar con ustedes en esta noche. Para mí noche, ya es casi medianoche, pero es un gozo poder ver a Mapa, a Yura, al pastor David y también a Decio. Lo conozco a Decio hace muchos años también. Así que Dios nos ha permitido estar fieles a la tarea misionera por todos estos años. Y bueno, queremos compartir cosas que aún estamos aprendiendo, porque nosotros no sabemos todo. Y creo que este tiempo es muy especial para poder entender lo que Dios está haciendo en el mundo. Así que estamos contentos de poder ser parte de lo que Dios está haciendo. Gracias. Gracias, gracias, Juanca. Gracias. Y entonces vamos a seguir la misma tónica que hemos estado siguiendo estas semanas pasadas. Cada presentador tiene entre 15 y 20 minutos para exponer su tema. Los que tengan preguntas, por favor, ahí abajo en el chat van escribiendo sus preguntas. Luego nosotros tomaremos algunas de ellas, no todas, para pasarlas a los expositores, quienes al final de todo, al final entonces responderán alguna inquietud o algún cuestionamiento que ustedes pueden tener. Así que vamos a empezar entonces y voy a pedir a Decio, por favor, que él comience. Querido hermano, hacía un buen tiempo que no nos veíamos, nos conocemos también de Comiván y de otros de esos congresos, pero Decio, es una alegría tenerte en nuestro medio. Dios te bendiga. Muchas gracias. Espero que alguien me diga cuando me falta poco tiempo. Sé que cuando estamos en un taller por ahí hay alguien allá con un cartel bien grande allá atrás que nos recuerda, ¿verdad?, que el tiempo va pasando. Pero un placer. Sí, también
recuerdo a Juan Carlos, al hermano Miguel. Fui parte del equipo que organizó la primera visita del Dulos a Perú. Tengo muy lindos recuerdos de ese tiempo. Bueno, ante este tiempo que estamos todos viviendo, la realidad que estamos viendo en el mundo, realmente es importante pensar qué de la misión en este tiempo, qué de la misión en el futuro. En Comiban hemos tomado tiempo para hacer dos cosas. Una fue un estudio, una investigación para entender un poco del impacto de esta situación, de esta pandemia en los misioneros, en las organizaciones, en el campo. Y eso fue muy importante. Fue al inicio, estamos esperando un poquito más a ver cómo queda, cuando llega la vacuna, cuando empieza a abrirse un poco más las cosas para entonces volver a hacer el estudio y ver después de esa etapa cómo fue el impacto real. La segunda cosa que hicimos fue tomar un tiempo para reflexionar justamente en la misión y si hay cambio o no hay cambio, qué impacto hay en la misión de Dios. Sobre eso publicamos en nuestra página, en la página de Comiban, un artículo que se llama Nuestro futuro en la misión. Es una parte corta del trabajo de reflexión que hicimos, pero les invito a visitar la página y leer esa reflexión. En este corto tiempo quisiera expresar 4 puntos que vinieron a mi mente al prepararme para este tiempo. El primer punto es algo que no es nuevo, ¿verdad? Al pensar en la normalidad de la misión no cambia, pero siempre debemos estar reflexionando y analizando lo que estamos haciendo. Y igualmente en la iglesia, el trabajo de la iglesia, las actividades de la iglesia, la forma de funcionar de la iglesia, la estructura de la iglesia, en tiempos como estos, en tiempos de crisis, que pueden ser diferentes tiempos de crisis, hay que volver a pensarla, hay que volver a analizarla. Me hace recordar el tiempo que tuvimos el huracán, 2 huracanes seguidos aquí en Puerto Rico, el 2017, justo terminando el Congreso de Comiban en Colombia, un mes y medio después. En ese mes y medio pasaron 2 cosas muy fuertes. Una fue que perdimos un líder del equipo de Comiban, un hermano pastor mexicano, Antonio Pavón, falleció por un infarto, y luego vinieron 2 huracanes acá a Puerto Rico. Quedamos meses sin luz, muchas limitaciones, la iglesia no sabía si nos reunimos o no nos reunimos, y tuvimos que repensar iglesia, repensar cómo vivíamos, repensar muchas cosas. Mi punto es, siempre debemos estar pensando eso, siempre debemos estar examinando cómo estamos haciendo las cosas, cómo funcionamos como iglesia, realmente estamos haciendo lo que es importante y tenemos una estructura liviana que nos permite ser flexibles cuando vengan esos tiempos de cambio. Así que la expresión final en ese punto yo diría es volver a lo básico. Y fue algo que buscamos de expresar en el Congreso de Comiban 2017 con el tema Con Jesús en Misión. Creo que Dios simplemente nos llama a caminar con Él, caminar con su Hijo, caminar con Jesús, llenos del Espíritu Santo, atentos a lo que Él nos esté llamando a hacer. Lo segundo que quisiera comentar, el segundo punto, es que cada día más el mundo va revelando aquello que Jesús nos dijo, ¿verdad? Que había tinieblas en el mundo, que habría mucho desamor, mucho conflicto, muchas guerras, muchas circunstancias, y vamos viendo que el mundo justamente va en esa dirección. El mundo yace en el maligno, como dice también el texto.
Y entonces como iglesia más y más y más hace falta que nosotros podamos ser una luz que brilla, una cosa extraordinariamente clara que muestra la diferencia que hace el Evangelio, que hace Cristo en la vida del hombre. Hace un año más o menos, en un viaje, un hermano que fue misionero muchos años en Argentina me regaló un librito en inglés escrito por un teólogo sudafricano llamado Michael Frost. Él es bien conocido, tiene varios libros teológicos, misionológicos, así de los grandes que nos cuesta leer, aunque nos obliguen en el seminario. Pero él escribió un librito así, cortito, que se llama Sorprenda al Mundo. En inglés, Surprise the World. Y él habla en ese librito de 5 hábitos que todo creyente debe tener para sorprender al mundo. Mi punto en relación a ese comentario es que, como siempre, no es nuevo, pero también como siempre, de nuevo al básico, todo creyente tiene que cumplir su parte en la misión. Todos debemos estar activos y trabajando. Yo creo que como pastores, como líderes, muchos de ustedes, pastores y líderes, participando de esta actualización, más y más, y ahora virtualmente, manteniendo la distancia, tenemos que invitar a cada creyente a sorprender al mundo, a crear hábitos, a desarrollar un estilo de vida que haga que la gente pregunte, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay en tu vida? ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué eres diferente? E incluso Michael Frost utiliza una expresión que llama mucho la atención en su libro. Él dice que los cristianos deben vivir vidas cuestionables. Y cuando escuchamos esa expresión nos asustamos, ¿verdad? ¿Cómo que vivir vidas cuestionables? Pero el sentido es que deben ser vidas que provoquen preguntas, que generen preguntas en el buen sentido, no en el mal sentido. Así que esa es la segunda invitación, mi segundo punto. Mi tercer punto, yendo a lo práctico, de asuntos de cómo vamos a seguir cumpliendo la misión como iglesia y como entidades de misión en nuestro contexto y en el contexto global. Algo que ya venía ocurriendo por mucho tiempo y quizá todavía nos quedamos patinando ahí, ¿qué hacemos? Es el tema de la inmigración. Un tema inmenso que viene ocurriendo por los últimos 10, 15 años a nivel global, muy grande, y tal vez más visible hoy día por los medios de comunicación, pero existen millones de inmigrantes hoy día. Incluso nuestra propia región está pasando por un tiempo extraño, un tiempo diferente, nunca visto antes, con la inmigración interna dentro de nuestra propia región. Lo que eso significa es que hay una inmensa oportunidad en la inmigración para la misión de Dios. Y lo veo en dos formas muy específicas, ¿verdad? Hay inmigrantes que están viniendo a nuestra parte del mundo o incluso viniendo de otros países de la región de América Latina a nuestros países que necesitan nuestra ayuda, a quienes podemos alcanzar. Entre ellos hay cristianos también o creyentes a quienes podemos invitar a ser parte también de la misión de Dios. Y así, mientras también vamos evangelizando, vamos compartiendo con ellos el evangelio, también los vamos invitando a la misión de Dios. Les cuento una historia bien cortita. Hace como un año, 2 años, año y medio, tal vez, nos llegó una notita que decía que los indígenas
Yanomamis de la frontera de Brasil con Venezuela escribieron a la Sociedad Bíblica de Brasil solicitando materiales de discipulado en español. Y dijeron, cuando escribieron eso, y es que están pasando inmigrantes venezolanos por nuestras comunidades indígenas, se han quedado hospedándose con nosotros por algún tiempo, nosotros les hemos evangelizado y ahora queremos discipularlos. Yo leí esa historia y me dio una sonrisa grande, porque veo en eso como Dios en su gloriosa forma de actuar está utilizando, está moviendo gente que nosotros no pensábamos para realizar su obra. Nosotros pensamos que todavía necesitamos alcanzar las tribus indígenas. Las tribus indígenas nos están alcanzando a nosotros. Gloria a Dios. Y el último punto que quiero compartirles es el tema de los creyentes de la misma cultura. Mucho del trabajo misionero que nosotros estamos haciendo hoy es en lugares donde hay algunas comunidades de creyentes ya. Algunos de nosotros estamos en lugares donde hay muy pocos creyentes, ¿verdad? Algunos de nuestros misioneros, pero muchos de nuestros misioneros están en lugares donde hay creyentes nacionales. Y así como ocurrió en nuestra etapa de desarrollo de nuestra iglesia, necesitamos que misioneros, obreros que vinieron, trabajaron, enseñaron, educaron, formaron, fundaron iglesias, establecieron iglesias, ahora pasen el liderazgo, pasen la tarea a las culturas, a los creyentes de la misma cultura para que ellos sigan adelante alcanzando los creyentes, la gente en sus propias culturas, los creyentes de las culturas cercanas. Sobre el punto anterior, sobre ese punto, quiero compartirles sobre este librito, no sé cuántos tuvieron oportunidad de verlo, de recibirlo, se llama Dispersados en Español, está disponible en español, portugués e inglés. Está escrito por un hermano líder de OM en Estados Unidos y no sé si ven ahí el subtítulo, por lo tanto ve y lleva tu trabajo contigo. Es un libro que nos invita a servir al Señor utilizando nuestras herramientas, nuestras carreras, nuestro conocimiento, así como escuchamos este hermoso testimonio de este misionero en Kurdistán. Por ahí cerca estuve yo y me alegra muchísimo saber del trabajo que están haciendo ahí, justamente utilizando las herramientas que Dios le ha dado. Muchas gracias. Muchas gracias, Decio. 5 puntos para recordar, 5 puntos para refrescar también nuestros corazones. En verdad, gracias, muy inspiracional. Tu tema, Decio, para comenzar en esta etapa de misiones en la nueva normalidad. Así que tengamos esos 5 referentes cuando hagamos nuestras preguntas también. Voy a invitar ahora entonces al pastor David Mutre para que él nos comparta su tema. Igual, por favor, si tienen preguntas o algún comentario ahí abajo, donde dice preguntas y respuestas, ahí hagan entonces sus contribuciones. David, por favor. Estaba hablando un poco con el misionero Carlos Vera y dice que la nueva normalidad es más para nosotros los adultos, porque para los jóvenes sigue la normalidad, porque ellos son muy tecnológicos y para nosotros es un poco nueva la normalidad. Bueno, pero no hay duda que vivimos una época de cambios. Nuestra forma de vivir ha cambiado, pero Dios ni su evangelio no ha cambiado. Dios no cambia porque Él es inmutable y su evangelio tampoco. Las formas de predicar el evangelio, no hay duda, esto sí tiene que ser revisado en esta nueva normalidad. Una nueva normalidad con la misma obligación, la gran comisión, que no es una opción.
En la llamada nueva normalidad, tenemos que predicar con mayor persistencia las buenas nuevas. Y yo quiero que ustedes y yo revisemos un texto de Isaías capítulo 61, los versículos 1 al 3. Isaías 61, 1 al 3. Esto se cumplió en la persona del Señor Jesucristo y cada uno de nosotros como testigos y como embajadores tenemos que hacer lo mismo. Somos sus representantes aquí en la tierra. Cada creyente es un embajador. Cada creyente es un testigo, una testigo. Dice 61, Isaías 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. En esta pandemia, los abatidos se han multiplicado, pero me ha enviado a predicar el evangelio, a vendar a los quebrantados de corazón. Miren que hay gente en su quebranto, ven como salida sus problemas el suicidio, los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Hay tanta gente presa en el alcohol, en la droga, en el sexo ilícito, presos en la pornografía, presos en el consumismo, presos en el endeudamiento. No lo pueden, toda la vida viven endeudados y nunca son libres, pero en Cristo hay libertad para los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Hermanos queridos, tanto hermanos misioneros, transculturales, como nosotros los que estamos radicados, sedentarios en un país. Miren, la gente tiene que saber que hay un más allá. La vida no termina con la muerte. Hay un más allá con Cristo en el cielo, pero también hay un más allá sin Cristo en el infierno. La gente tiene que saber, la salvación está dispuesta para todos. Dios no escoge a unos para salvación y a otros para condenación, como falsamente algunos enseñan. La mala interpretación de la doctrina de la predestinación. La salvación está dispuesta para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Y dice 1 Timoteo 2 que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos sean salvos. Y Pedro dice que él no retarda su promesa, aunque algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si algunas personas ya están, si muchos están destinados para condenación y otros para salvación, y de cualquier manera se van a salvar, entonces no tiene razón la predicación del evangelio. No hay para qué, pero es nuestra obligación predicar el evangelio y la gente tiene que saber que un día estará delante de Dios, nosotros delante de su augusto tribunal de Cristo, rindiéndole cuentas por las cosas que hemos hecho, sean buenas o malas. Y también los impíos estarán delante de Dios, rindiéndole cuentas, pero ya no tendrán opción de salvación. Al predicarles el evangelio de Jesucristo es un evangelio de esperanza. La persona que cree en Cristo, Él se sacrificó, Él murió en la cruz, derramó su sangre, la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero la persona que rechaza su amor expresado en la cruz, también tiene la condenación eterna. Hay salvación eterna y condenación eterna. Y esto la gente tiene que saber en cualquier rinconcito del mundo. Tenemos que advertirles, pero pueden ellos salvarse. Entonces, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de
del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y quería otra vez leer el verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Miren, hermanos queridos, en esta llamada pandemia del COVID-19 hay tanta gente que ha muerto. Y el Señor nos ha llamado a consolar a los familiares de quienes han fallecido. Consolar a todos los enlutados. Hoy más que nunca, cada creyente tiene que con todas sus fuerzas predicar el evangelio, y ahora haciendo un buen uso, un mejor uso de las redes sociales para llegar con el evangelio a todo rinconcito del mundo. Miren, quiero que leamos Proverbios 11:11. Proverbios 11:11. Primero en la Reina Valera y luego la NTV. Quisiera que busquemos. Dice Proverbios 11:11. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos la ciudad será trastornada. Dice la NTV, los ciudadanos íntegros. ¿Y quién es una persona íntegra? Solamente un cristiano. Íntegros. Los ciudadanos irreprensibles, los ciudadanos santos, estos serán los discípulos de Cristo. Los ciudadanos que son discípulos de Cristo son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar integralmente. Pero las palabras de los perversos la destruyen. Y mucha gente perversa, corrupta, gobierna nuestros países. Pero nosotros tenemos el evangelio, nosotros tenemos las buenas noticias para el mundo pecador. El confinamiento nos ha impulsado a buscar más a Dios, porque todo obra para bien. Hemos tenido mayor tiempo de oración como personas y en familia. Al fin hemos cerrado la puerta de nuestro cuarto y nos hemos puesto a orar. Hemos estudiado más la palabra. Hemos profundizado en ella. También hemos hecho más evangelismo. Ahora, hermanos, la iglesia nunca está cerrada. Miren, Pablo estaba preso allí en Roma, como dice Mateo 28, los 2 últimos versículos. Pero venían personas a él, porque la palabra no está presa. Y él por 2 años enteros, dice, predicaba el evangelio a los impíos y enseñaba la palabra de Dios a los creyentes, la tarea del discipulado. Y ahora el Señor nos ha dado la oportunidad de llegar a través de las redes sociales a mucha gente. Les cuento que en la iglesia en la que sirvo, he tenido algunos domingos la bendición de saludar a muchas familias enteras que se han convertido al Señor por la predicación del evangelio a través de las redes. Porque en el caso del Ecuador, se nos ha permitido que con 1/3 del aforo del templo, pero la mayoría de la gente no asiste todavía al templo. Entonces hay que seguir pastoreando 2 congregaciones, la presencial y la virtual. Y seguimos ganando gente ahora de las 2 maneras. Somos bombardeados hoy por muchas noticias, buenas y malas, pero los periodistas se deleitan en compartir malas noticias. Somos bombardeados por muchas exageraciones y pocas verdades. Estoy de acuerdo con los que dicen que el coronavirus no tanto fue que mató el coronavirus mismo, sino el pánico, el terror que meten los hijos de Satanás. Y hay creyentes que están diciendo, orando al Señor que aparezca la vacuna. Y si no aparece nunca, no importa, hermanos, si aparece o no la vacuna, eso tiene poca trascendencia. Jesucristo es nuestro Salvador y Dios tiene el control del mundo con vacuna o sin vacuna.
con pandemia o sin pandemia. Nuestra fe tiene que estar en Él en todo momento. Dios ha permitido que hagamos mejor uso de las redes sociales en esta pandemia. Imaginemos al apóstol Pedro, a Juan y a Pablo con Facebook. ¿Qué harían ellos? Y Jesús con su Facebook. Bueno, el sermón del monte sería reconocido. Mateo 5, 6 y 7 llegaría a todo rinconcito del mundo. Pero qué pena, hermanos, qué lástima que algunos consiervos no hagan buen uso de las redes sociales para chismes, para chistes y para un poco de cosas, menos para lo que es más importante, la predicación de la palabra del Señor. En esta nueva normalidad tenemos que dedicarnos a hacer discípulos, no esperando que la gente llegue al templo, ahora de manera virtual, desde nuestra casa, con mayor comodidad, sin descuidar a la familia, podemos discipular a nuestra gente. Porque ahora, como no gastamos tiempo viajando, ese tiempo lo utilizamos estudiando. Ese tiempo lo utilizamos indagando, averiguando, profundizando en el texto bíblico. Ese tiempo lo dedicamos ahora para orar y podemos ser más efectivos y eficientes en la tarea que el Señor nos ha dado. Cada creyente, queridos consiervos, es un embajador y esto hay que enseñarle a la iglesia. Y como tales, somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Hay que tener un plan definido para el año 2021. Hermanos consiervos, ¿cómo vamos a cuidar de la iglesia en el año 2021? ¿Cómo vamos a predicar el evangelio en el año 2021? ¿Cómo vamos a capacitar a los santos, a los obreros para la obra del ministerio? ¿Cómo van a trabajar los hermanos misioneros, los que están en los países y no han podido viajar al campo transcultural? La iglesia puede seguir reunida como sucedió en Hechos 2, 41 al 46. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y se reunían en el templo y en las casas. Esto también dice 5:42. Se reunían en el templo y en las casas. Y ahora, hermanos, como hay gente que está en las casas y probablemente mucha gente no va a volver al templo, tenemos que nosotros pastorearlos, agruparlos. Las casas no se van a cerrar. Y en los hogares tenemos que seguir predicando el evangelio y capacitando a los santos para que cumplan su ministerio. Les quiero contar un testimonio en estos días. Un hombre al que le había predicado el evangelio muchas veces me dijo: pastor, tengo cáncer terminal y me voy a morir. Y yo le dije: pero usted se va a morir porque quiere. ¿Cómo dice? Claro, usted se va a morir porque quiere, porque usted puede recibir hoy la vida eterna. Y me dijo: ¿y cómo puedo recibir la vida eterna? Y fue la oportunidad para presentarle el evangelio. Hermanos, el que está en Cristo muere físicamente. No tengamos tanta preocupación por este cuerpo, si se sana o no se sana, porque el Señor Jesucristo sí sana, pero al mismo Pablo no lo sanó. Él en su voluntad, algunas personas no la sanan. Probablemente algunos de nosotros vamos a morir con la enfermedad que tenemos, pero este cuerpo vuelve a la tierra. El Señor nos dará un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado. Vamos a vivir con Cristo por toda la eternidad. Bueno, y las hermanas también no tienen que gastar mucho dinero en cirugías, porque de todas maneras nos vamos a morir. De cualquier manera, volveremos a la tierra y la gente tiene que saber que su vida aquí en la tierra se acabará. Tenemos que predicarles el evangelio de salvación.
Este hombre que dijo, me voy a morir, iba a morir sin esperanza, pero él recibió a Jesucristo. Y ciertamente se murió físicamente, pero ahí está gozando, como le dijo el Señor al ladrón, no al bueno, sino al que se arrepintió de su pecado. Él dijo, aquí estamos porque merecemos lo que hemos hecho, pero este que está aquí en medio ningún mal hizo. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Nos vamos a morir con coronavirus o sin coronavirus, con la vacuna o sin la vacuna, con cáncer o sin cáncer. Los que comen carne solamente se van a morir y otros que dicen que van a vivir más largo con legumbres también se van a morir. Todos nos vamos a morir, hermanos, y tenemos que aprovechar el tiempo formando a Cristo en la vida de las personas. Dice Pablo, sufro, tengo como dolores de una mujer encinta, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Formando a Cristo en nuestros hijos, los que tienen sus nietos, en los jóvenes, en la gente, en todo lugar. En la denominada nueva normalidad hay las redes sociales, ¿verdad? Y tenemos nosotros que estructurar en grupos pequeños a la iglesia del Señor para que sea cuidada de la mejor manera. A mí me impactó mucho unas estadísticas que presentó Miguel Ángel Palomino, cuando él dio a conocer que un buen porcentaje de los miembros de la iglesia virtualmente ya se han cambiado de su congregación. Y saben que el pastor Mario Pérez, presidente de la Iglesia Alianza de Perú, nos conversó en una reunión de CLA que algunas iglesias sencillamente en esta pandemia ya han desaparecido. Queridos consiervos, aquí en el Ecuador, en el continente, en cualquier parte del mundo, ¿qué iglesia es la que va a permanecer? Bueno, los que nos hemos arrepentido, porque el genuino no se aparta. Muchos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero no permanecieron. Pero la iglesia debe tener una estructura de grupos pequeños para cuidar a la gente de manera cercana. Los misioneros transculturales pueden hacer la tarea misionera con un computador e internet desde su cómoda casa, sin descuidar a su familia, sin descuidar a los hijos. Y les quiero compartir que estaba compartiendo un poco con el pastor Carlos Vera, que es misionero en Israel, junto a su esposa Silvia, allá en Jerusalén. Y me encantó cuando me conversaron que ellos mantienen contacto, se siguen reuniendo con las personas a quienes ellos predicaron allá. Amigos que no conocen al Señor. Miren, ellos acá desde Ecuador, Guayaquil, pueden tener contacto con las personas perdidas. Y podemos llegar a tanta gente perdida y menos misioneros van a morir. Porque acá en la casa no nos van a matar, nos vamos a morir solos. Entonces miren, todo obra para bien, dice la palabra del Señor. Quien creyera ahora, y yo no digo, estoy de acuerdo que nada es como lo presencial, pero en medio de esta adversidad, los hermanos misioneros y cada creyente tiene que ser un misionero. Desde su casa, con un computador, una computadora como la que tengo aquí, con un buen internet, por aquí nos podemos conectar con todo el mundo y con nuestros amigos. Bien se dice, por su Facebook lo conoceréis. Y uno puede entrar en contacto con amigos antiguos que no conocen a Cristo y comenzarles a predicar. Bien dijo Pablo, todo obra para bien. Sigamos a Cristo, hermanos queridos, en esta llamada nueva normalidad. Tenemos que ser fieles a Dios, con pandemia o sin pandemia, en la abundancia o en la escasez. No hay duda que estamos viviendo momentos de escasez, pero el Señor nos ha dado lo suficiente, al punto que algunos en la pandemia, en lugar de bajar, han subido de peso. Eso da a entender que ha habido abundancia, porque Dios es bueno. Los jóvenes son tecnológicos y hay que encaminarlos para que se preparen y sirvan a Dios. Yo estaba pensando
hermanos queridos, que ahora los jóvenes pueden estudiar vía internet en las mejores universidades del mundo. Las que eran hasta hace poco inaccesibles, ahora son accesibles. Y vean lo que va a pasar, que los jóvenes también se pueden conectar, y los hermanos con los seminarios, y buscando a veces los mejores seminarios, pueden recibir sus instrucciones desde su casa, con un computador. Y entonces ahora la tarea misionera es más económica y la capacitación también es más económica. Y no hay duda que es buena. Hoy pueden estudiar entonces en muy buenos centros educativos de nivel superior, con un computador y con internet. Esta es una nueva normalidad que hay que aprovechar. Una nueva normalidad, hermanos, para una nueva modalidad de vida. Para que la gente tenga vida nueva, una nueva forma de vivir en el Evangelio. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo a sus discípulos en Mateo 4, 19 y 20, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dice el texto, dejando al instante las redes, le siguieron. Dejando las redes, le siguieron. Hoy el Señor nos dice, tomen inmediatamente las redes y síganme. Hagan buen uso de las redes y prediquen el Evangelio y hagamos la tarea del discipulado desde donde estamos. El Señor tiene el control de todo, hermanos. No nos desanimemos, permanezcamos fieles para que cuando estemos delante de su augusto tribunal, Él nos diga, ven buen siervo y fiel o sierva fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entre en el gozo de tu Señor. Cumplamos la gran comisión con los medios que el Señor hoy nos ha puesto delante. Muchas gracias, queridos consiervos y consiervas. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, David. Sin lugar a dudas, estamos en una nueva normalidad, pero la norma de predicar el Evangelio, de compartir la palabra, sigue siendo la misma. Es la vieja historia que seguimos contando a través de medios nuevos y modernos. Gracias, David, por el desafío. Vamos ahora a escuchar entonces a Juan Carlos Parodi para que él entonces bendiga nuestras vidas con el tema que Dios ha puesto en su corazón. Juanca, adelante. Muchas gracias. Sí, muchos de nosotros hemos creído este dicho que dice que la iglesia no es el edificio, sino la gente. Pero definitivamente el estar fuera de los edificios ha afectado de gran manera a los pastores y líderes en todo el mundo. Personalmente he aprendido 3 lecciones en este confinamiento. La primera lección es recordar quién es el Señor de la iglesia y que yo no estoy en control de ella. Segundo, la segunda lección que aprendí durante el confinamiento es que he tenido que reconocer que a pesar que es un tiempo extraño para liderar, para pastorear, la iglesia ha tenido que pensar y reflexionar en ideas creativas, rompiendo estas ideas que están aquí dentro de esta mente, que las consideraba muy sagradas. Tercero, lo que aprendí en este confinamiento es que he tenido que salir de mi zona de confort para exigirme a mí mismo aprender nuevas tecnologías, pasar más tiempo en la computadora, discipulando, enseñando, coordinando en línea. Ha sido extenuante, ha sido demandante, ha sido estresante porque era nuevo para mí, pero sin embargo ha sido también gratificante. Y al ver estas cosas vemos que mucha gente se identifica con, con este cambio de paradigmas. Pero gracias a Dios hemos encontrado retos, pero también hemos encontrado oportunidades.
Y dos retos principalmente que he visto, que se han convertido tal vez en bendición también, es el hecho de que una asociación de organizaciones misioneras en Europa hizo una encuesta a los misioneros, más de 150 misioneros en Europa, y la conclusión fue que el 93% de los misioneros decidieron quedarse y no salir. Y muchos de ellos dijeron, este es nuestro hogar. Y eso habla mucho del compromiso que tienen los misioneros aquí en este continente. Sí, hay retos por la pandemia, y los misioneros que viven aquí, no viviendo en su país, no viviendo en su contexto, han tenido que enfrentar estos retos y desafíos. Pero es evidente que la fuerza misionera, no solamente en América Latina, sino en otros continentes que enfrentan las mismas situaciones, a largo plazo tendrán que revertir o pensar en algunos cambios. Una de las cosas que hemos visto es el continuo riesgo que vive el misionero en el campo. Los misioneros en el campo tendrán que evaluar las cosas y ser reentrenados. O mejor dicho, la Iglesia Nacional o las iglesias enviadoras o las organizaciones misioneras tienen que reevaluar. A veces nos perpetuamos haciendo lo mismo por muchos años, pero creo que la efectividad está en la reevaluación, el tratar de buscar lo más efectivo en el campo misionero. Y también reentrenar en las habilidades del misionero. El enfoque ministerial va a demandar de nuevas estrategias para administrar en la post-pandemia. Aunque ya lo hemos entendido que esto va a durar por mucho tiempo, sin embargo, tenemos que entender que va a haber una etapa en que tenemos que entrenar a la gente cómo ministrar a los que han pasado y lidiado con temor, depresión, enfermedad, pérdida. Y los misioneros, a veces no tenemos las respuestas para todo eso. El número de suicidios en Europa es alto. No tengo las estadísticas, lamentablemente. Pero una cosa que me sorprendió aquí en el Reino Unido es el hecho que los adolescentes están en este viaje a la eternidad sin Dios, porque desde los 13, 14 años no tienen esperanza y no tienen un mensaje de esperanza para sus vidas. Vivimos en un continente postmoderno sin Dios. Otra cosa que he entendido es que la economía ha afectado a los misioneros. Esto es un reto para reevaluar las formas de envío y cómo podemos ayudar con la iglesia local, la iglesia nacional, la iglesia receptora, para poder trabajar juntos y poder llevar el evangelio de una manera más efectiva. Los misioneros corren el riesgo de perder el sustento. Los factores de riesgo no tienen también que ver con el dinero, pero también los riesgos de vivir en Europa, de ser violentado, de estar en medio de un ataque terrorista. Vivimos en un continente de riesgo. A veces pensamos que tal vez en Kurdistán o en el Golfo o en Arabia Saudita o en esos países ultramusulmanes los misioneros corren peligro. Corren peligro aquí en Europa. Cuando hubo los atentados en Londres, un amigo mío estaba en medio del atentado y pudo percibir en el restaurante que fue refugiado lo que estaba pasando. Y se ha traumatizado el muchacho por ver lo que estaba pasando fuera. Hay también un resurgimiento de la necesidad de obreros biocupacionales que puedan venir a Europa, con credenciales para trabajar en organizaciones internacionales para ayudar en la área de salud mental post-COVID. Y como ya el pastor David mencionó que, bueno, tú puedes estudiar en tu computador
allí en donde estás cómodamente, pero también hay oportunidades de que estudiantes de toda América Latina puedan ganar becas para estudiar aquí en este país. Y una de las cosas que necesitamos en este campo es profesionales creyentes, médicos, enfermeras, psicólogos, que puedan ellos ayudarnos con personas traumatizadas. Nosotros hemos ministrado con asilados religiosos, políticos y también estudiantes universitarios internacionales, pero un reto para nosotros ha sido el poder ministrar a los que han venido de países en donde hay persecución. Y nuestra necesidad siempre ha sido el poder ayudarles en su salud mental. Uno de los chicos que se convirtió en nuestra iglesia, él presenció la muerte de su familia, de su hermano, de su primo, y cómo la policía llegó a su casa y ametralló a casi toda la familia, porque él viene de una familia influyente en su país y él tuvo que huir de ese país y llegar a Inglaterra. Podríamos hacer películas de todos los que han venido a este país como refugiados. Sí, vivimos en un contexto de riesgo y necesitamos personas que puedan ministrar a través no solamente del evangelio, pero también de la habilidad de poder restaurar vidas emocionalmente. Las iglesias necesitarán expandirse más allá de los límites físicos de sus edificios, adoptando una mentalidad de iglesia en todas partes. Es una cosa que nosotros pensamos que la iglesia solamente es en el edificio, todos tienen que venir hacia nosotros. Pero vivimos en como ya dijo el pastor David sobre la tecnología, tenemos que llegar a la necesidad de esta generación. Esta generación está en la red social todo el día. Tenemos que encontrarnos donde ellos se encuentran. Tenemos que ayudarles en el lugar que ellos están lidiando con las luchas. Y básicamente es a través de las redes sociales. La Iglesia de Europa tiene que ser relevante. Y los misioneros tenemos que usar los medios y formas relevantes que puedan impactar a una sociedad sumergida en el agnosticismo y en el individualismo. ¿Por qué relevante? Porque lo que no es relevante no es importante. Y lo que no es importante se ignora. Debemos llegar a las personas donde están, cuando les conviene, en lugar de ir a una iglesia y con un mensaje que se adopta a sus necesidades específicas, en lugar de para el consumo masivo. Lamentablemente, el continente occidental nos ha de alguna manera influenciado en nuestra perspectiva de ver la iglesia como una atracción. Y hemos perdido nuestro sentido de ir y esperamos que vengan. Hemos agudizado nuestro pensamiento cambiando nuestras estrategias. Esta situación nos ha obligado a repensar y hacernos preguntas que nunca pensamos que nos íbamos a preguntar. Por ejemplo, reunirse en línea es lo mismo que estar en la iglesia presencial. ¿Es la cena del Señor algo que se puede hacer por separado de nuestros hogares? ¿Por qué y por qué no? Los cristianos de todo el mundo han estado luchando con estos problemas. La situación en la que nos encontramos nos ha ayudado a agudizar nuestro pensamiento como congregación sobre algunos de los temas esenciales de lo que es y lo que hace la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Es nuestra identidad. No es lo que hacemos en el templo o en el edificio lo que nos legitima. ¿Cómo podemos ser más fructíferos en la evangelización en medio de la pandemia? Como ya lo dijo también el pastor David, compartir el evangelio con quienes nos rodean ha cambiado, pero continúa por la gracia de Dios.
En nuestro contexto, en nuestro ministerio, la tecnología nos ha colocado más visibles en la ciudad. A través de las redes sociales hemos podido tener en una reunión en línea personas de Turquía que han hecho estudios con nosotros en nuestro grupo de inmigrantes. Hemos tenido en un culto el de Turquía, los que viven localmente, otro hermano de la India que se cambió a Canadá y otra hermana de Estados Unidos. Es que ya la iglesia no tiene paredes. A través de la red podemos ministrar constantemente a la congregación. Antes nuestra relación con las personas en la congregación era muy limitada. Como ustedes saben, los pastores están siempre ocupados. Entonces, no hay tiempo para ver a todos. O sea, le damos unos minutos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y aún para las reuniones de liderazgo, tenía que uno trasladarse a un lugar. Por ejemplo, hoy día tuvimos una reunión de liderazgo a través de la red. Y las veces que hemos tenido, tenemos un líder que viaja internacionalmente. Él se comunica desde el hotel o desde el aeropuerto y tenemos nuestra reunión. Ya no tenemos ninguna barrera física que nos limita en a llegarnos a las personas y ministrar a las personas constantemente. Estamos activos en la red, animando, exhortando y llevando este mensaje. Hay algunos que hemos participado del entrenamiento de Alfa. No sé si ustedes están familiarizados, pero es uno de los ministerios que más ha impactado en este país. Y hemos hecho el curso de matrimonios Alfa. Una de las cosas que me impactó del ministerio Alfa es que en el confinamiento se triplicó el número de personas que están haciendo el curso Alfa aquí en este país. A 1,600 hogares hicieron Alfa en el confinamiento. Esto habla de que hay cambios, que aunque pensábamos que el avivamiento iba a llegar de una manera, el Señor ha permitido que el confinamiento traiga un movimiento diferente, que es una sed y hambre espiritual en Inglaterra o en el Reino Unido. Sí, hay un avivamiento religioso, que es una oportunidad que del reto nos hemos trasladado a la oportunidad. El 24% de la población inglesa, por la primera vez en el confinamiento, se unió a la red para escuchar un culto o por la radio. En Estados Unidos escuché hace un par de días a uno de los expositores de una conferencia que acabo de ir. Él es David Ferguson de la red exponencial, que nos contaba que la búsqueda en Google de Dios, iglesia online y oración se ha aumentado tremendamente en Estados Unidos. Hay una búsqueda. Nosotros personalmente hemos percibido una apertura. Hemos orado por 3 años de que nuestros vecinos puedan escucharnos por lo menos. Era solamente hola y chao. Pues el confinamiento y la pandemia nos ha permitido tener la amistad de nuestros vecinos, de hablarles, de mandarles videoclips cristianos, de poder servirles. El marido de nuestra vecina le dio el corona porque es médico y estuvo 2 semanas enfermo. Y nosotros, bueno, mi esposa, no yo, les cocinaba y les llevaba la comida. Y esto nos ha dado una puerta abierta, porque por actos de amor la gente se está abriendo. Y antes íbamos al parque, nadie nos miraba, y en la cultura, los que conocen la cultura inglesa son muy privados y reservados. Pero eso ha cambiado. La gente se para en el parque y te conversan y te preguntan y nos da la oportunidad de entablar una conversación. Sí, muchos británicos miran la fe durante este confinamiento. Están curiosos por qué el evangelio es diferente.
Sí, este es el tiempo de ver las redes de cooperación como una herramienta para alcanzar al mayor número de gente. Una de las cosas que he aprendido es trabajar en asociación, ¿cómo se dice en español? En alianza estratégica con organizaciones en el Reino Unido. Estamos trabajando en cooperación con la Iglesia Nacional, la Alianza Cristiana y Misionera del Reino Unido, con la Alianza a la Diáspora, que es un ministerio por un misionero en Barcelona, y somos parte de la red de él en toda Europa. Somos parte de Pioneros Internacional también, y estamos ahora parte de una red de iglesias en Inglaterra y en Europa, de New Thing Exponencial. Y a través de todas esas herramientas que todas estas organizaciones nos brindan, podemos ser más efectivos y no solamente efectivos, pero conocer la realidad local de las iglesias en el Reino Unido. Se va a requerir una nueva narrativa a medida que los misioneros regresen a la nueva normalidad. Narrativas que definan la forma que Dios quiere usar en Europa. Esto va a requerir de más esfuerzo, como ya dije, de estas redes de cooperación. Por ejemplo, tenemos a la Confraternidad Mundial de la Alianza y los esfuerzos misioneros que tenemos en Europa por la Alliance World Fellowship. Y agradezco a Owen, que es parte de Emerald, de la confraternidad en Europa, que él me ha insertado en la red de iglesias internacionales en Francia. Y así podemos juntos, unánimes, poder llegar a las naciones en toda Europa. Va a requerir de estrategias conjuntas, no continuar con ese individualismo o competición que a veces los ministerios tienen, o de ver las cifras numéricas, pero más bien trabajar con esfuerzos internacionales. Y ya se habló de la diáspora, lo habló Decio, que necesitamos llegar a las diásporas en Europa de una manera más efectiva, cambiar nuestras estrategias, usar las alianzas estratégicas, requerir un entrenamiento específico de candidatos misioneros que vengan a Europa, de cómo lidiar con estos riesgos que le estaba hablando más temprano. Dios desde el 2018 nos ha colocado un sentir como iglesia, el de salir de la caja, salir de lo convencional y usar nuevas herramientas para ser más efectivo. Ustedes saben que a los millennials, de esta generación millennial, les atrae las comunidades y el concepto de familia, el ser escuchado. Hemos empezado ya hace varios años de poder llegar a ese grupo de personas a través de construir una comunidad que puedan sentirse los millennials parte de la iglesia. Y muchos se han convertido sin saber que están siendo parte de una iglesia. Muchos estudiantes universitarios en sus maestrías han tenido conversiones dramáticas en nuestra iglesia. Hemos usado herramientas innovativas, diferentes, que en principio a veces yo decía, no sé en qué me estoy metiendo, pero han dado fruto. Entre los inmigrantes hemos usado lo que es el Discovery Bible Study, que es un estudio de descubrimiento. Ellos mismos descubren por sí solos cómo el Espíritu de Dios se revela en la palabra, y a través del contexto y el entendimiento del contexto cultural entienden las escrituras aún de una manera más profunda que nosotros lo entendemos, porque vienen del contexto del Oriente Medio. Sí, estamos en una transición como iglesia en Europa, de la institución a el movimiento. Nosotros entendemos que Dios ya está haciendo algo en Europa y solamente tenemos que unirnos a lo que Él está haciendo y no tratar de crear una institución que atrae a la gente, pero que no atrae a nuestra generación y a los inmigrantes que entienden el evangelio de una manera más de comunión, de comunidad. La iglesia de Inglaterra está aprendiendo a
a llevar el evangelio de maneras innovadoras, de vanguardia. Y nosotros entramos en lo mismo, en ser un impacto a la comunidad y no ser solamente alguien ahí que tiene un templo. Disculpen. Sí, creatividad. Cada espacio es para que la gente exteriorice sus sentimientos, que exteriorice sus luchas. A veces en nuestras iglesias no entendemos y no escuchamos a la gente. Y gracias a Dios que nos ha dado esa oportunidad en nuestra iglesia. Y las nuevas formas de iglesia que estamos incursionando son, por ejemplo, micro iglesias. Empoderar a nuestros líderes a discipular en todas las regiones de Manchester. Vamos a empezar con 5, poco a poco, 5 de estas iglesias micro. Estamos viendo la visión de iglesia de lo macro a lo micro y tener una influencia en las comunidades. En el antaño la iglesia anglicana usaba este elemento de influencia parroquial en Inglaterra, que ya se perdió. Cuando llegaron las iglesias tipo Hillsong, mega iglesias, que entretenieron a la juventud, pero no hubo discipulado. Ahora queremos ver que nuestra iglesia sea discipulada y empoderar a nuestro liderazgo y a nuestra gente, que ellos prediquen el evangelio constantemente. Esto es un movimiento en que se vea un crecimiento exponencial, no solamente numérico en un templo, en un edificio. También hemos incursionado en algo nuevo, que Dios nos ha permitido en estos días, el poder llevar a cabo el sueño de varios años, el tener un centro cultural en donde las comunidades inmigrantes puedan tener como un lugar de refugio. Y bueno, Dios nos ha permitido ver las cosas con diferentes lentes. Y les animo que estén abriendo sus ojos a la creatividad que Dios tiene para su iglesia hoy. Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias a todos los panelistas. Creo que ha sido una noche muy, muy productiva, hablando de misiones en la nueva normalidad. Tenemos desafíos muy interesantes, desafíos que nos hacen pensar si tenemos ya entonces que mirar un cambio de paradigma en las misiones. Después de 200 años que las misiones se han hecho de un estilo, ¿verdad? De una sola manera. ¿Quién sabe si ya llegó el momento de ir pensando de otra forma? Ya lo han dicho los 3 expositores, que no necesitamos básicamente esperar a ser enviados a otros lugares porque ellos ahora están viniendo a donde nosotros estamos. Una computadora y una buena red nos permite alcanzar a otros más, y el concepto justamente de ministrar localmente, pero globalmente, lo que algunos llaman glocal, ¿verdad? Es algo que se está haciendo muy popular en nuestros días. Vamos ahora entonces con algunas preguntas y respuestas. Hay una primera pregunta para Decio. Por favor, Decio, si podrías entonces ayudarnos con la respuesta. Cómo no, entiendo, perdón, entiendo que es la pregunta sobre el tema de cómo trabajar con inmigrantes y refugiados en el mismo contexto local, cercano, ¿verdad? Una posibilidad, algunos hermanos en Panamá han implementado un programa donde han identificado los lugares donde el gobierno procesa o recibe personas que están en tránsito por el país. Hay unos lugares donde quedan recluidos por un tiempo si llegan sin la documentación propia. Y entonces han buscado formas de llegar y atender a las necesidades, llevar ayudas, ropas, alimento y pedir permiso para entonces reunirse, tener conversaciones con esos inmigrantes, esos refugiados. Entiendo que en varios de nuestros países hoy hay lugares donde pasa eso, y si no es así,
Por lo general hay lugares donde hay una comunidad un poco mayor, ya algunos inmigrantes se han establecido, comunidades chinas, comunidades árabes, comunidades hoy día de venezolanos y otros que están en tránsito por nuestro país o han emigrado a nuestros países. Y uno puede planificar, ir y identificar dónde están, conocerlos, acercarse con la intención primera de conocerlos, de hacer amistad, de escucharles, escuchar sus historias, saber su trayectoria y dejarse conocer también y eventualmente entonces presentarles el Evangelio según la dirección del Espíritu Santo. Puedo darles contactos con hermanos de Panamá que han hecho muy buen trabajo en ese sentido y podrían consultarles, aprender, pedir un poco de ayuda si fuera el caso. Gracias, Dicio. Quizá podrías dejar esos contactos ahí en el chat, de tal manera que los interesados puedan copiarlo y puedan entonces hacer el seguimiento. Hay una pregunta también para David, así que David, por favor, adelante. Ya. ¿Cuál es la pregunta? Oh, perdón. Sí. Está ahí en las preguntas y respuestas del chat, hermano. Ahí nos habla, esta época no solo es de pandemia, sino de sindemia. ¿Lo tienes? No. A ver, entonces, Juanca, ¿tú tienes tu pregunta? Juanca, hola, parece que no me escucha. Sí, disculpa, es que aquí yo estoy todavía aprendiendo. Hay una pregunta aquí que habla sobre si microiglesia. Eso es. Tú podrías, por favor, responder esa porque es directamente de tu tema. David, yo te paso entonces la pregunta tuya por el WhatsApp. Adelante, Juanca. Ok, bueno, sí, bueno, la diferencia entre microiglesia o micro y con la célula es que la célula es parte de una iglesia central, básicamente, pero aquí las microiglesias se le da ya bueno, se tiene que ver hasta qué número, si es un límite de 12 personas en una casa que ya se están congregando y son gente madura, entonces se va empoderando ese grupo para que pueda expandirse en el local donde están, siendo parte de la red de nuestra iglesia local, obvio, pero no se centraliza la iglesia nuestra, sino se le da todo el poder a esta iglesia de que pueda crecer y multiplicarse exponencialmente y puede salir de esa iglesia que crece otras iglesias en esa región donde se encuentra. Así que y es mucho trabajo de empoderar al liderazgo que tome forma de esos grupos de iglesia. O sea, es crecimiento, no es estar dando todo a la iglesia central, sino que se le da el poder para que crezcan por sí solos. Es más para responder ahí, pero... Claro. ¿Eso sería el concepto de iglesias satélites que se maneja en otros lugares? No, satélite aún tiene la centralidad, pero en este caso nosotros damos el poder a las iglesias. Bueno, todavía no lo hemos hecho, estamos en eso, estamos aprendiendo. Ya empezamos en el 2018 teniendo una vez por mes un servicio en casas y fue tremendo porque los miembros pudieron expandirse, ministrar lo que en la iglesia central no podían hacerlo, lo hacen en esa expresión de la iglesia en la casa. Pero, por ejemplo, nosotros el modelo que quisiéramos hacer, como ya empezamos en el 2018, fue de tener 3 servicios en la central y luego 3 servicios en la central y solo una en la casa. Pero ahora estamos volteando. Queremos tener 3, cuando nos permita, después del confinamiento,
3 en la casa y una celebración conjunta con todas las expresiones de las iglesias micro de Manchester. Esa es la visión. Pero vamos a ver en la práctica. La próxima webinar les diré. Gracias, Juanca. Muy bien, David, ¿tienes tu pregunta? Sí, sí. Adelante, Sí. mi hermano, adelante. Dice la pregunta, esta época no solo es pandemia, es una sindemia. Es decir, hay otras enfermedades y plagas que han venido. ¿Cómo atender a la gente? ¿Cómo evangelizarla en medio de noticias falsas y sensacionalistas y hasta llena de violencia, de miedo, de riesgo? ¿Cómo consolarlas, pastorearlas? ¿Cómo dar la palabra presencial y en lo digital? Porque acá en América Latina no ha subido la asistencia en los cultos digitales. Bueno, hermanos queridos, yo quiero decir que sea una pandemia o una sindemia, de igual manera prediquemos nosotros el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo trae vida nueva a la persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí debemos tener personas que se mantengan en contacto con aquellos y aquellas que en las predicaciones virtuales conocen a Jesucristo como Salvador, porque allí les decimos, cuando hacemos las exposiciones, que ellos entren en contacto con nosotros y debemos de tener en la iglesia gente preparada, gente discipuladora, para que hagan la tarea de enseñarle la vida de Jesucristo, porque el cristianismo consiste en seguir la vida de Cristo, que la gente lo estudie a Cristo, lo imite a Cristo, que se parezca a Cristo, para que lo predique y para que lo enseñe. Yo doy fe que hay personas que por la predicación virtual han conocido a Cristo como Salvador. Algunos están viniendo ya a los templos y otros siguen conectados con las redes. Pero allí tenemos, miren, como este maravilloso medio del Zoom, que estamos aquí reunidos, hay que entrar en contacto con ellos para enseñarles a vivir la vida cristiana. Hay gente que está naciendo de nuevo, no nos desanimemos. Amén. Gracias. Bueno, ha sido una noche muy productiva y agradecemos a Dios por nuestros panelistas, agradecemos a Decio, a David, a Juan Carlos por habernos acompañado esta noche y también a cada uno de ustedes, queridos hermanos, por su fidelidad, por su presencia, participación. No se olviden que la próxima semana es ya la última semana de esta capacitación, actualización ministerial y estaremos reuniéndonos el lunes bajo el tema Socorro y Misericordia. Habrán 3 panelistas una vez más, estará el doctor Yura, el presidente de la Confraternidad Mundial de la Alianza, a quien ya conocemos, estará Edwin Guzmán, que es el director de varios proyectos de la Alianza Colombiana, y también Sara Arriagada, de Chile, que tiene un trabajo muy interesante enviando misioneros a distintos lugares. Yo me acuerdo que cuando visité a Sara y a Eliezer, su esposo, ahí en Túnez, quedé impresionado con lo que ellos estaban haciendo. Así que les invitamos para que puedan acompañarnos el lunes 23 a la misma hora. Voy a dejar ahora entonces a David, por favor, que nos despida con una palabra de oración. La reunión es el martes. Oh, perdón, martes, sí. Perdón, martes. Yo dije lunes, ¿no? Y lo repetí 2 veces, creo. Es Pero martes. está bien porque comenzamos lunes y luego un cambio. Muy bien. Sí, martes y jueves, Dios mediante. Amén. Gracias, Miguel Ángel. Hermanos expositores, muchas gracias. Pastor Yura, gracias por todo el respaldo siempre, acompañándonos en estas capacitaciones. Muchas gracias. Oremos a Dios. Soberano Señor, a ti sea la gloria, la honra y el honor.
Así lo dijimos al comienzo, y nuestras vidas han sido edificadas. Gracias, Señor, porque el Evangelio continúa siendo predicado en todo el mundo. Y es muy probable que por este medio lleguemos a personas que nosotros nunca imaginamos. No sabemos, Señor, pero tú tienes el control de todo. Aquí en este webinar hay hermanos conectados, algunos de nosotros. Hemos estado en países con una enorme cantidad de gente, muy poblados, millones de habitantes, como Turquía, 75 millones de habitantes. Y estando en esos países nos hemos preguntado, ¿y cómo le vamos a predicar a toda esta gente? Bueno, Señor, tú tienes un plan y este plan lo estás desarrollando. Sabemos que el mundo tiene que oír de ti y nosotros con abnegación cumplir la gran comisión. Cada uno de nosotros tiene un testimonio que estamos llegando con el Evangelio a personas que nunca imaginamos, que nunca sospechamos, porque el Espíritu Santo de Dios está obrando. El Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros y que también está en medio de nosotros. Que no nos desanimemos, porque los que con lágrimas sembraron, con regocijo se segarán. El trabajo que mis hermanos y hermanas hacen, el trabajo que tú me permites hacer a mí, no es en vano. Señor, la semilla del Evangelio cae en terreno duro, pedregoso, espinoso y en tierra buena. Pero que no nos desalentemos, porque lo que sembramos vamos a cosechar. Muchas gracias por los misioneros que se mantienen en los diferentes países y algunos en lugares donde hay tanto riesgo, pero hasta aquí los has guardado. Continúa usándolos, Señor. Les recordamos que su trabajo no es en vano. Nosotros valoramos mucho el trabajo de los misioneros y misioneras en el campo o ahora desde sus países, igual manteniendo contacto con los discípulos y con los amigos del campo misionero. Señor, muchas gracias por lo que tú has hecho en el pasado, por lo que estás haciendo hoy y lo que harás. Hoy nos has recordado que la iglesia del Señor no está cerrada. Nos has recordado que la palabra no está presa. Pablo estaba preso, pero él no iba, pero iban las cartas. Y nosotros a lo mejor no podemos llegar, pero podemos llegar por medio de esta tecnología, por medio del internet. Si Pablo estuviera hoy, hiciera uso, Señor, como lo estamos haciendo nosotros, y mucho más para expandir el Evangelio a todo rinconcito del mundo. Anímanos, Señor, y que nos mantengamos fieles y viviendo en santidad, que nuestras vidas resplandezcan, que todos puedan ver que Jesucristo vive dentro de nosotros. Señor, porque nosotros somos tus discípulos y ser cristiano es ser como Cristo. Que mis hermanos y yo vivamos en santidad, como lo enseñó también tanto el fundador de este movimiento de la Alianza, el doctor A.B. Simpson, la vida profunda en Cristo Jesús. Él hablaba de vivir enteramente santificados, irreprensibles en integridad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Otra vez, Señor, gracias por estar juntos y por lo que harás. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien, queridos todos, Dios les bendiga. Buenas noches, Juan Carlos, para ti, buenos días, porque ya estás en otro horario. Que el Señor les acompañe. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias Carlos, también. Pastor Yura, Sonia. Buenas noches, Jura. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, David. Amén. Dios bendiga. Bendiciones. Gracias, Miguel. Placer verte, Juan. Bye, Yura. Carlos, gracias, Sonia. Pastor David. Gracias, Decio. Gracias, Pastor Juan Carlos. Gracias, Pastor David. A todos los panelistas.